Ok. Lo que vamos a implementar es un árbol binario de búsqueda. Recuerden que les comenté que hay diferentes tipos de árboles y en particular hay diferentes tipos de árboles binarios. El árbol binario de búsqueda tiene varias características que lo hacen único. Una de ellas es que los datos eh, no se pueden repetir, es decir, son datos únicos. ¿Ok? Esto es su principal característica. ¿Qué pasa en en un árbol binario de búsqueda? En términos generales, todos los árboles podemos crear este tipo de, todos estos métodos o estas propiedades, van a tener todas estas propiedades. Recuerden que el tipo de dato pues nos define el elemento o la información que va a contener en este caso el árbol. ¿Ok? En particular nosotros hemos manejado objeto porque pues el objeto nos permite manejar cualquier tipo de dato, ya sea enteros, ya sea cadenas, y podemos estarlo manipulando y luego principalmente lo manejamos pues como cadena. Ok. Tenemos el clásico crear árbol, al igual que los métodos de crear, los métodos de creación de todas las otras estructuras, esto lo que nos va a permitir es la creación de un árbol vacío. ¿Ok? Construir. Bueno, este es un método, no, ¿qué es lo que va a hacer construir? Construir árbol, por lo general ahí vamos a tener tres parámetros, ¿sí? Y lo que hacemos en este es, vamos a definir una raíz y vamos a tener dos ramas, izquierdo y derecho. Estos son métodos que nos van a permitir poder aprovechar la creación del árbol. Es decir, en este caso, si nosotros utilizamos el método construir, este debe recibir tres parámetros, ¿sí? La raíz y dos ramas. ¿Ok? El clásico método para verificar si nuestro árbol está vacío, obviamente tiene que darnos un valor booleano y nos debe dar un verdadero cuando en realidad nuestro árbol está vacío, es decir, que nuestra raíz se encuentra en nulo. ¿Qué significa raíz? Bueno, raíz va a ser el primer nodo de nuestro árbol o sobre el cual se está elaborando el mismo árbol. ¿Qué nos va a dar la opción raíz? Pues obviamente nos va a devolver el nodo que donde inicia nuestro árbol. Vamos a tener también dos métodos. Podemos tener dos métodos, izquierdo y derecho, que nos van a dar las ramas del subárbol. El hijo izquierdo y el hijo derecho. Borrar, el clásico elemento de borrar, pues nos va a permitir borrar un elemento de un árbol. ¿Ok? Pertenece, bueno, ok, pertenece o buscar, principalmente, lo único que nos va a indicar es si el dato que estamos buscando o el objeto o el nodo que estamos buscando se encuentra dentro de ese árbol. ¿Ok? ¿Algún comentario en relación a algunos elementos de estos elementos, chicos? El de construir, el de construir, Construir. construir. Ajá, ok. O sea, me hace preguntar si se va a utilizar como si fuera un botón o el mismo programa lo va a generar No, o... son métodos, son métodos. Estos son métodos. Recuerda que estos son los métodos que podemos implementar, o sea, vaya, lo que está permitido, bueno, está todo permitido, ¿no? Lo que está permitido y más común utilizar en un árbol. ¿Qué vendría siendo este método? Ok, permítanme, déjenme, a ver, acá. ¿Sí ya logré ver pantalla completa? ¿Acá? ¿Esto? Sí, profe. ¿Qué es lo que va a hacer qué es lo que puede hacer ese método? Ese método obviamente vas a recibir tres parámetros. Su raíz ya sea la raíz general o una raíz de un subárbol, un izquierdo y un derecho. Todos estos vienen siendo nodos y lo que te va a hacer es cuando regrese,
Esto obviamente va a regresar a algún de tipo nodo, ¿sí? Y lo que te va a regresar es una estructura de este tipo. Tienes tu raíz, esta es tu raíz, este es tu izquierdo y este es tu derecho. Y te va a regresar, obviamente, este puntero. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser raíz punto izquierdo, vale este nodo, raíz punto derecho, vale este nodo. Y te va a regresar una estructura de este tipo. Ya. ¿Sí? Ahora sí. O sea, casi de 3 te va a regresar un objeto, en este caso, un nodo en forma de árbol, con los dos subárboles, con su rama izquierda y su rama derecha. Eso es si lo necesitas implementar. O sea, quiere decir que es válido que puedas implementar cosas de este tipo. ¿Ya? Ya va, ahora sí. Ok, continuamos. Entonces, seguimos acá. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, no vamos a utilizar todavía orden, posorden y eso. Tranquilos, sí lo vamos a hacer. Bruto. Espérate, eso ya es en la implementación. Eso es cuando vas a imprimir o la forma que vos tienes que recorrer un árbol. No, yo no te digo. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Otras operaciones típicas que podemos realizar en los árboles es determinar la altura del árbol. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era la altura o profundidad de un árbol? Son los niveles. Los niveles que existen exactamente O entre la distancia que también se conoce. la distancia que existe, entonces, ¿desde dónde? Desde la raíz hasta el nodo que estoy Hasta buscando. el, hasta En la particular, hoja. hasta la última hoja, la hoja más lejana, esto va a determinar la altura. Podemos también determinar el número de elementos, ¿sí? Hacer una copia de un árbol, visualizar en pantalla un árbol binario o en una impresora, determinar si dos árboles son idénticos, borrar completamente un árbol, y en el caso cuando sean árboles de expresiones, ¿sí? Recuerden que hicimos unos ejemplitos la vez pasada con árboles de expresiones, que en todo caso, si yo tengo árboles de expresiones, también que me permita evaluar alguna expresión. Estas son algunas de las operaciones que podemos utilizar con árboles, ¿ok? Bueno, ahora sí, llegando a concreto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo implementamos? Vamos a definir el nodo. Este viene siendo mi nodo, en donde mi nodo tengo mi tipo de dato y voy a tener dos punteros que le voy a llamar izquierdo y derecho, ¿ok? Dato, recordemos que es el atributo que contiene toda la información que tiene este nodo. Izquierdo y derecho son atributos que permitirán unir al nodo con otros nodos. Es decir, izquierdo tiene que ser de tipo nodo y derecho tipo nodo. ¿Cómo lo voy a implementar? A ver, este no, este es graficación. Este no va, todavía no, no es para ustedes. Y acá tengo mi paquete árbol. Y lo clásico, tengo mi nodo. ¿Lo ven? Rápido. Tengo mi nodo. Tengo izquierdo y derecho, que son de tipo nodo. Y el clásico constructor, cuando voy a construir un nodo, recibo un parámetro, que es la información que tengo que dar de alta. La doy de alta en mi segmento de datos. El izquierdo y el derecho los pongo en nulo. Simple, ¿no? Aquí también pudiera yo implementar los otros elementos. Lo que nos decía, si yo tengo ya sea en este o en la función de árbol, poder implementar los otros métodos de poder clonar un nodo, clonar un árbol o integrar dos. También pudiera yo implementar los clásicos accesos, el get y el set, para no tener que estarlo modificando de fuera, pero bueno, con esta representación simple ya tengo yo definido mi nodo. ¿Ok? Digo, ¿qué tanto cambió con respecto a los nodos que hemos visto? Nada, ¿verdad? Pues en realidad, nada.
Exacto. Es como estuviera también haciendo como una cola doblemente enlazada porque tiene dos nodos. ¿Es correcto? Sí. Nada más que aquí tengo, o sea, es que eso es lo importante de la parte de la abstracción de las estructuras de datos. Recuerden que estos son datos abstractos y una cosa es cómo lo implemento y otra cosa es cómo lo imagino o cómo lo utilizo. Axel, acabas de entrar, ¿verdad? Sí, Ah, más de 10 minutos. hace 10 minutos. Sí, lo que pasa es que tuvimos una evaluación rápida de las 8 a 8 y media. Se debió haber aparecido por ahí. Ok, entonces estos tipos de datos abstractos, como pueden ver, se parecen mucho a los anteriores, pero el uso o la forma como lo estoy manejando es completamente diferente. ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Qué más tenemos? Entonces, nuestro nodo no tenemos problema, ¿no? Recordemos que cuando defino un nodo, debo definir mi raíz y cada nodo termina, cada segmento o cada hoja va a tener en izquierdo nulo y en derecho nulo. ¿Ok? Tengo en este caso, esta es una representación normal de un árbol. Bueno, veamos lo interesante. Crear árbol. Para crear un árbol, lo único que tenemos que hacer es inicializar nuestra raíz en nulo. ¿Qué pasa con mi árbol binario? Cuando creo un árbol, aquí lo tengo. ¿Ok? Para mi árbol binario, obviamente voy a utilizar una cosa que se llama raíz. ¿Sí? Y cuando lo creo, lo único que hago es que la declaro en nulo. ¿Simple? ¿Diferente a lo que hemos visto? No, ¿verdad? No. Ok. Bueno. Las clásicas funciones de árbol vacío. Bueno, ok. ¿Qué tengo acá? Bueno, ya tengo ya mi función de reinicializar, que igual lo mismo declaro en nulo. Árbol vacío. Ese no es problema. Árbol vacío, ¿qué nos ha hecho siempre la estructura para verificar si está vacío? ¿Sí? En este caso, verifica si un árbol está vacío. Debe ser un método booleano y nos regresará verdadero cuando raíz sea igual a nulo. ¿Cómo lo implemento? De la misma manera de las anteriores. ¿Ok? Hay gente que lo implementa nada más, en vez de colocarle aquí el tipo de elemento, en este caso, recuerden que nosotros hemos manejado pila vacía, cola vacía, bueno, en este caso, nada más le colocan para hacerlo genérico, es vacío, y en este caso ya este es un atributo que tiene para todas las estructuras. ¿Sí? El nombre es lo de menos, cómo lo manejamos, la cosa es cómo lo utilizamos. ¿Ok? Bueno. Aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo voy a imprimir un árbol? Si tengo un árbol, recuerden que tenemos tres posibilidades para recorrer el árbol. ¿Sí? Algo importante. Los árboles, ¿sí? Los recorridos los vamos a hacer a través de métodos recursivos. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a recibir en todos un subárbol y una cadena. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Recuerdan cómo teníamos recuerdan las imágenes que teníamos para árboles? ¿Cómo se hacían los recorridos? Acá la tengo. Estos de acá, ¿sí? Que tenía, que por ejemplo, vamos a ver en particular la de preorden y las otras ya son por omisión, ¿sale? Déjenme anotarlo. Tenemos este.
Y el preorden nos indica que tenemos que hacer algo como esto. Ok. ¿Qué hacemos en el prefijo? A ver. Veamos. Nuestra estructura nos representaba así, ¿no? Íbamos al nodo, imprimimos el nodo, nos vamos al subárbol izquierdo, imprimimos el nodo hasta que terminamos, imprimimos todos los nodos del subárbol izquierdo y una vez que termina nos vamos a ir al subárbol derecho. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Van a ver que está bien sencilla la parte de la implementación de un recorrido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, aquí en prefijo, esto me tiene que regresar una cadena. ¿Sí? Bueno, aquí le llamo preorden. ¿Y qué tengo que hacer? Voy a recibir un subárbol. Esos tres elementos que tengo yo ahí, que vimos en la imagen. Y otra cadena. ¿Ok? Vamos a inicializar una cadena con cadena vacía. Y lo que preguntamos es si el subárbol que estoy recibiendo es diferente de nulo. Si es diferente de nulo ese subárbol, ¿sí? Entonces vamos a concatenar la cadena que estoy recibiendo con la información de mi subárbol, de la raíz del árbol que estoy recibiendo. Una vez que hago eso, voy a concatenar otra vez la cadena con el método, ¿sí? Con la cadena que reciba de llamar nuevamente mi método, pero ahora estoy mandando, si se dan cuenta, el hijo izquierdo del subárbol. ¿Lo ven? Y también le voy a concatenar a la misma cadena el resultado que obtenga de mandar llamar ese método, pero ahora con el subhijo derecho del árbol. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Veamos en este caso. Veamos acá. Tengo un árbol, el de los que estuvimos viendo la vez pasada. Tengo el árbol 5, 4, 7, 1, 3, 6, 9, 8. Ok, tengo este árbol. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, ¿qué es lo que me está diciendo el método que tengo que hacer? Lo primero, recordemos algo importante. Quedamos que cuando mando llamar un método recursivo, ¿qué utilizaba? Internamente, ¿qué hacía? ¿Se mandaba a llamar a sí mismo? Ajá, ok, eso ya lo sabemos, pero ¿qué estructura de datos implementa un método recursivo? ¿Una pila? Una pila. Ok, ¿qué significa? La primera vez que lo mande llamar, voy a mandar la raíz. ¿Ok? Mando llamar la raíz y el método me dice, lo mando con raíz, es el dato que recibo, y lo mando con una cadena vacía. Veamos ahora. Entonces recibe en este caso mi raíz, mi nodo 5. Vamos a suponer que acá tengo mi pila. La primera vez voy a recibir entonces un 5 y mando una cadena
vacía. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el método? El método lo que me dice es, voy a agregar a esta cadena el dato y voy a mandar a llamar. Pregunto, ¿el dato que estoy recibiendo es nulo? No. 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 Ok. Entonces, ahora voy a llamar, primero voy a concatenar mi cadena. Deja de hacerlo más grande. Borra esto. La primera vez mando el 5 y mando una cadena vacía. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a mandar a llamar el 5, pero ya tengo el 5, lo agrego a mi cadena y mando a llamar el método con el hijo izquierdo. Ahora lo estoy llamando con un 4. ¿Ok? Y en este caso mi cadena tiene ahorita un 5. Y se vuelve a preguntar. Ahorita lo que recibí ahora es este con el nodo, el subárbol es 4. Pregunto, ¿este nodo es nulo? No. No. Entonces, voy a mandar a llamar con su subhijo izquierdo. Bueno, perdón. Aquí le voy a incrementar a mi cadena. Ahora voy a incrementar a mi cadena. Aquí es el 5. Acá ahora tengo 5 y 4. ¿Ok? Ahora voy a incrementar a mi cadena el 4 y mando a llamar el método con su subhijo izquierdo. Es decir, va a recibir un 1 y también recibe mi cadena 5, 4. La estoy mandando. Y pregunto, ¿el nodo es nulo? No. No. Entonces le incremento mi dato y mando a llamar al método con su subhijo izquierdo. Y en este caso, ¿qué tiene el hijo izquierdo? Aquí, ¿qué tenemos? Nulo. Nulo. ¿Ok? Y recibo un nulo y recibo 5, 4, 1. ¿Ok? Pregunto, ¿el dato, la raíz que estoy recibiendo es nula? Sí. Sí. Entonces regreso, saco este dato de mi pila y ahora voy a mandar ¿de qué nodo? Del nodo 1, su subhijo derecho. Es decir, ahora voy a recibir un 3 y obviamente mi cadena 5, 4, 1. Y pregunto, ¿el nodo que recibí es nulo? No. No, entonces le agrego el número y le pongo, mando a llamar con su subhijo izquierdo. ¿Cuál es su subhijo izquierdo? Nulo. Nulo. 5, 4, 1, 3. Y pregunto nuevamente, ¿lo que estoy recibiendo es nulo? Sí. Sí, entonces saco de la lista, mando a llamar a su subhijo izquierdo, que también ¿qué es? Nulo. Nulo, es decir, voy a recibir todavía otro nulo con la misma cadena, 5, 4, 1, 3. Pregunto, ¿el dato que recibí, el nodo que estoy recibiendo es nulo? Sí. Entonces lo saco de mi lista, de mi pila, regreso y ¿qué es lo que estoy recibiendo ahora? Ahora otra vez regreso al 1. Sí, la cadena que estoy recibiendo ahorita en el 5, 4, 1, 3 es la cadena más los datos y así voy a estar sucesivamente todo mi recorrido para que cuando yo regrese al final voy a ir concatenando todos esos valores. ¿Sí? ¿Cómo lo implemento? Tan simple como esto, jóvenes. Miren.
¿Qué hago? Recibo, declaro que es un string, ¿sí? Se va a llamar preorden. Recibo un subárbol y una cadena, ¿sí? Tal cual se los expliqué yo por acá, ¿ok? Recibo un subárbol y una cadena. Inicializo la cadena y pregunto, ¿ese subárbol es diferente de nulo? Si es diferente de nulo, entonces esta cadena va a ser ¿qué cosa? La cadena que estoy recibiendo más el dato, ¿sí? Aquí es donde aprovecho, le pongo mi salto de línea, más el preorden de qué cosa, del hijo izquierdo del subárbol con la cadena, más el preorden del hijo derecho de ese subárbol con la cadena. Termina y regreso cadena. ¿Ok? Así de simple. No vimos el código, profe. Ah, no lo ven. Ah, lástima. Perdón. Aquí está, mira. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es un método privado. ¿Ya lo ven todos? Ahora ya. Es un método privado que me va a regresar una cadena que se llama preorden, que recibo un subárbol y también una cadena. ¿Ok? Tal como lo habíamos indicado. Vamos a recibir un subárbol y una cadena. Inicializamos una cadena local. La cadena local la vamos a inicializar con una cadena vacía. ¿Ok? Preguntamos si el subárbol es diferente de nulo. Si el subárbol es diferente de nulo, quiere decir que sí tiene información. Y luego vamos a concatenar todos los elementos. ¿Ok? Entonces, como sí tiene información, pregunto, si el subárbol es diferente de nulo, entonces mi cadena va a ser, ¿qué cosa? La cadena que vengo arrastrando, la que estoy recibiendo como parámetro, más el dato de ese subárbol. Mi salto de línea, o tabular, o coma, o lo que voy a utilizar como separador. El preorden del hijo izquierdo con la cadena, el preorden del hijo derecho de ese subárbol con la cadena. ¿Sí? Y regreso mi cadena. ¿Lo ven? La bestia. Está pequeña la concatenación. Sí. Ah, bueno, no es tan, está pequeña. Recuerda que, a final de cuentas, ¿por qué tenemos todo esto? Porque, Para bueno, poder jalar los datos. y porque son datos de tipo objeto. Así ¿Sí? es. Bueno, sí, sí es cierto. Hay que completar la cadena. Si no tendría que utilizar por eso les decía aquí ya era donde utilizo el set y el get para hacerlo más rápido, porque la máquina más sería directamente de ese subárbol, léeme el dato, Get derecho y get izquierdo, por así decirlo. así es, ¿sí? O get O bueno, get dato, izquierdo y get derecho, en el orden. ajá, pero aquí es donde, recuerda que get izquierdo y get derecho me darían un nodo, ¿sí? El dato está en el segmento dato. Pero eso es todo. Esta concatenación que yo tengo acá, que aquí se las describí paso por paso, la puedo manejar en una sola línea. Pero, ¿qué estoy haciendo? Observen, aquí lo interesante es que ustedes observen que lo que estoy concatenando en todos los casos es el dato con el llamado de la información que venga o el resultado de la cadena que venga del subárbol izquierdo y con
el subárbol derecho. O sea, esto que tengo yo aquí en una sola línea, pude haberlo hecho en 3. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? Y de todos modos, acá les mostraba con pila qué es lo que está haciendo. Cuando hago esos llamados de recursivos, lo que estoy haciendo es utilizar de manera interna una pila de datos. ¿Qué tengo que hacer ahora en postfijo? Ok, es la misma cadena, pero ahora, si se dan cuenta de qué cambia, es exactamente el mismo método. Obviamente va a cambiar el nombre, pero ahora lo que voy a recibir es primero mando el subárbol izquierdo, leo el dato que tengo y mando el subárbol derecho. ¿Lo ven? En el método inorden. Y en posorden es lo mismo, pero que cambia. Aparte del nombre del método, lo primero que tengo que mandar a llamar es el subárbol izquierdo. Leo el subárbol derecho y por último el dato. Perdón, aquí está mal el parámetro porque aquí está, ¿sí? Y el dato que tengo, ¿sí? ¿Recuerdan estas? ¿Cómo? Si es que de repente me perdí cuando vi C.posorden, me hace, ¿cómo? Sí, porque recuerda que es recursiva. Si es recursiva, obviamente en este método, ¿cuál tendría que mandar llamar? En inorden, ¿cuál tengo que mandar a llamar acá? Inorden. Acá en posorden, en inorden. En posorden, ¿cuál tengo que mandar a llamar? Pues posorden. Posorden. ¿Sí? ¿Cómo lo implemento? Igual es del preorden, inorden. Si se dan cuenta que tengo que mandar concatenar primero el subárbol izquierdo, el dato, ¿sí? Y dato, y luego el inorden del subárbol derecho. ¿Ves? En posorden que tengo que concatenar el posorden del subárbol izquierdo, mi dato, no, el posorden del subárbol derecho, y el árbol, la información. ¿Cómo es esto? Pues es simple. Y ese espacio en blanco que tiene viene siendo lo que es el salto de línea, ¿no? Este acá, sí. Esto, pues obviamente el salto de línea. Siempre más. Recuerda que siempre que ponga el dato le voy a poner un salto de línea, un tabular o lo que yo necesite, o la coma o mi separador, pues. Ok. ¿Sí? Veamos cómo es esto. Árbol. Ok. Antes de que continuemos con esto, ¿cómo lo estoy implementando? El clásico tengo mi elemento para... Y observa, ¿qué cambia? Obviamente voy a tener mi text field. En este caso puse tres text area. ¿Por qué? Porque uno va a ser para el prefijo, el postfijo y el infijo, el prefijo o preorden, infijo o inorden o entrefijo y postfijo, ¿sí? O postorden, como quiera llamarlo, pero pues tengo que imprimirlos en todos casos. Tengo mi botón insertar y mi botón eliminar y recordemos que teníamos algo importante que era la búsqueda. Ok, vamos a hacer para que vean que, déjenme dejar Le puse ahí directamente, voy a insertar varios datos. No estar escribiendo uno por uno, ¿sale? Y voy a escribir que me genere 100 números aleatorios.
Y esos datos los ponga en preorden, posorden y cuando inserto 100 datos, ahí está, en prefijo, en entrefijo y en postfijo. ¿Cómo los mando a llamar? Ah, picha. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya lo ven? Sí, sí. Bueno, no lo quiero así, vamos a uno por uno. Lo que pasa que ya le había puesto aquí esto era utilizando un random, pero el clásico. Ah, bueno, estos son los que vieron en su examen. De lo clásico, quiero ir leyendo dato y que se vaya haciendo en postfijo. Recuerden que los datos, el árbol se forma dependiendo de la manera como empiezan a darse de alta los datos. Por ejemplo, si inserto mi dato con 5 y luego un 4, luego un 7, luego un 1, luego un 6, luego un 9, luego un 3 y luego un 8. ¿Qué me está apareciendo? ¿Sí lo ven? Acuérdense aquí, miren, anoten estos números, 5, 4, 1, 3, porque hasta ahí vamos en el ejemplo que estamos viendo, ¿cierto? Esto que veían acá es el mismo árbol que les mostré. Hasta ahí, ¿cómo íbamos? 5, 4, 1, 3, estábamos hasta este nodo, ¿cierto? Yes. Nada más nos faltaban estos, pero si se dan cuenta, sí nos estaba formando la cadena tal cual lo hace el método recursivo. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Bueno. Ya vieron que entonces, ¿quién me preguntó hace rato si íbamos a ver prefijo y posfijo y entrefijo? Yo Isidro, profe. ¿Ya viste, Chiro, que sí se pudo? Y Sí, está sí, sencillo, profe. es sencillo, es recursivo, ¿ok? Profe, Eso no cambia. tengo una pregunta. Dígame. Para... ¿Y cómo podría ser para hacer una representación gráfica del árbol? Esa es una muy buena pregunta que se las voy a encargar a ustedes. Ok. ¿Que veremos en técnicas de graficación? No, no, Es no, para no, no. presentar nomás la imagen, ¿verdad? Donde va dirigido el árbol. El árbol, o sea, ¿qué es lo que sucede? Normalmente la representación clásica de un árbol, cuando tú pones el dato, si te das cuenta que es lo que estamos dando, te estoy dando aquí una representación lineal, pero me imagino que lo que él se refiere es a hacer algo como esto. Déjame ver si sale. CMD. Vale. Algo como esto. A ver qué tengo aquí. Uh-huh. Jesús, María y José. Esa es la estructura de árbol. Recuerdan que les comenté que las estructuras de las carpetas, si se dan cuenta, aquí donde estoy,
Estoy ya dándole aquí tengo mi carpeta C, tengo mi unidad raíz. A partir de raíz tengo este segmento, luego tengo este otro y así sucesivamente. Y todos dependen de cuál. ¿Eso es a lo que te referías? Sí, profe, así es. Sí. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Sí se puede. Sí se puede, no está difícil, ¿eh? O sea, en todo caso, pero esto ya es una versión semigráfica del contenido del árbol. Estoy morido ya. No está difícil, Alan, en serio. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿En qué nivel te encuentra por ejemplo, de este nodo, si te das cuenta, de la raíz a estos nodos, ¿cuántos niveles tienes? ¿Sí? ¿En qué nivel se encuentran? 1, 2, 3, 3, 4. 4 y, bueno, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, nivel 5. Entonces, si te das cuenta, ¿cuántos espacios necesitas? 1, 2, 3, 4, 5 para colocar el dato. Ya más o menos, ya como que. Pero necesitas saber cada dato en qué nivel se encuentra. Lo tenía implementado aquí, pero lo borré porque eso es algo que sí se lo voy a cargar. Claro. Ok, continuamos. ¿Sale? Si se dan cuenta hasta ahorita, entonces, ¿cómo nos queda nuestra representación en prefijo y posfijo y entrefijo? Simple. Se siguen. Déjame ponerlo rápido Déjame poner ¿no? Ok. El clásico, los 100 datos que tengo. Vamos a dejarlo a 10 datos. Imaginé 10 aleatorios y esos 10 aleatorios los ponga aquí lo podrán ver que se pone en prefijo y mando los datos a prefijo, infijo y postfijo. ¿Ok? Cuando inserto los datos, automáticamente lo estoy viendo y esta es mi representación. ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Lo que tengo que saber es en qué nivel se encuentra cada dato para ver cuántos espacios tengo que dar. ¿Sí? Para esos. ¿Ok? Profe, ¿y eso que tienen el programa de 0, 1 y 2? 0, 1 y 2. Esto. Sí. Ok, ¿por qué? Porque recuerda que este es para graficación. ¿Qué brujería es esa? Eso es graficación. O sea, ¿por qué 0 y 1 y 2? Porque si te das cuenta, ¿qué sucede? El método prefijo, posfijo e infijo los tengo como métodos privados. Y siempre me cadena toString, en este caso árbol toString. ¿Qué es lo que voy a recibir? Ok, esto me tiene que regresar una cadena. Y aquí es donde voy a recibir, en este parámetro que reciba, me va a indicar si voy a recibir a prefijo, en preorden, en inorden o en posorden. Lo mando a llamar, cuando lo mando a llamar, simple y sencillamente lo mando a llamar como un raíz to string. ¿Cierto? Yeah. Y aquí le digo, ¿sabes qué? El 0 significa preorden. El 1 es inorden y el 2 es postorden. Y el 3 sería en formato de árbol. ¿Ya? Ya. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿qué tenemos? Y hasta ahorita lo que tenemos es pues, los métodos normalitos
Aquí ya estamos suponiendo que tengo el árbol. ¿Sí? En prefijo, en la impresión. ¿Qué viene siendo lo interesante? ¿Cómo vamos a insertar un dato en un árbol? ¿Ok? ¿Cómo vamos a insertar el dato en un árbol? En un árbol binario de búsqueda. Tenemos dos formas. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tengo que tomar en cuenta? Que voy a recibir, obviamente voy a recibir un dato, que es el cual debo insertar. Y hay que considerar que los datos no deben estar repetidos. Deben ser datos únicos. ¿Por qué son datos únicos? Una representación, la principal representación de un árbol de búsqueda es para representar registros de diferentes tipos, pero bueno, el que más se utiliza es, por ejemplo, en una base de datos, en donde las bases de datos, creo que eso sí ya los había comentado en este caso cuando vimos listas, que utilizaban un elemento que le llaman índice o llave, y esa llave es única y no se debe repetir. Por ejemplo, en el caso de un alumno, ¿cuál es el único dato que no debe repetirse por ejemplo, entre ustedes que forman parte de un grupo? ¿Qué ¿La dato no se repite? matrícula? La matrícula. La matrícula es su llave principal y entonces este tiene que ser el dato base para estructurar un árbol, ¿sí? Porque la matrícula no se repite. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Sí, sí. Va, continuamos entonces. Ok, no deben ser repetidos. Y tengo dos maneras, la recursiva y la iterativa. ¿Eh? ¿Qué pasa en la recursiva? La recursiva vamos a considerar que cada nodo o cada subárbol cuenta con las propiedades de un árbol. Cada nodo o cada subárbol es un árbol. ¿Y qué tengo que hacer? Ok, vamos a insertar un dato. Si quiero insertar un dato, lo que tengo que hacer es, a raíz le tengo que regresar lo que me dé el método de insertar del subárbol, en este caso el subárbol de raíz, el subárbol de raíz, el dato. ¿Sí? Tengo que llamar a otro método. ¿Qué hace ese método? Esto. Este es el método recursivo para poder insertar un dato. ¿Qué va a hacer en insertar? Voy a recibir un subárbol y un dato. ¿Hasta ahí estamos? Pregunto, si el subárbol es nulo, si el subárbol que estoy recibiendo es nulo, ¿cuándo va a ser esto la primera vez? Por ejemplo, cuando la raíz está vacía, cuando mi árbol está vacío, raíz vale ¿cuánto? Nulo. Nulo. Entonces, ¿y el dato que quiere insertar, qué va a pasar? Si el subárbol es nulo, entonces el subárbol, obviamente vamos a tener que crear un nuevo nodo y le vamos a regresar ese valor. La primera vez que creo un elemento, cuando mi raíz es nula, entonces creo un nodo y digo, ¿sabes qué? Este es mi nuevo árbol. Y termino, pum, regreso y regreso el subárbol. ¿Y con cuánto queda raíz? Ya con un dato. Con un nodo, con un Bueno, nodo, con un nodo. con un nodo que contiene un dato. Eso. ¿Ok? Si no, si el subárbol tiene datos, entonces raíz es diferente de nulo. ¿Ok? Y ya no hago esto, sino me voy a preguntar. Si el dato es menor que el dato que tengo en el subárbol, me tengo que mover. Le voy a decir que el subárbol izquierdo, ¿sí? O sea, entonces subárbol punto izquierdo va a tener el valor de lo que me regrese de insertar mi nodo en el subárbol izquierdo de ese dato.
¿Lo ven? ¿No lo ven? Sí, ya ahí. Pero ese donde dice dato menor que subárbol punto dato, esa prioridad de menor que, ¿nosotros la podemos cambiar o debe ser preferentemente así? No. A ver. Observa. Ves, pero no observas. Hasta ahorita les he mostrado yo varios árboles, ¿cierto? Sí. Hemos Sí. trabajado con varios árboles. Observa. Mi raíz empezó en 5. ¿Cómo son todos los datos que están en el subárbol izquierdo? Menor. Menores que 5. ¿Cómo son los datos que se encuentran en el subárbol derecho? Mayores que 5. ¿Sí? En este caso, imagínate, este es un subárbol, ¿estamos de acuerdo? Esto que ves aquí. Sí. ¿Cómo son los datos que están a la izquierda de este subárbol? Menor. ¿Y cómo son los elementos que se encuentran en la derecha del subárbol? Mayor. Mayor. Este es un subárbol, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cómo son los datos que se encuentran a la izquierda del... Mayores. pues Mayor. ninguno, no. A la Ah, izquierda. no, perdón, nulos. Está vacío, no No. tiene. ¿Y los A la izquierda Ah, sí. a la derecha? Nulo. a la derecha son mayores. Entonces, ¿qué característica tiene un árbol de búsqueda? Los, los mayores y los menores, por así ponerlo. Exacto, porque tienes que comparar cada elemento. Y ese, en este caso, se toma que los que se encuentran a la izquierda son menores que el dato. Y los que están a la derecha son mayores que el dato. Y no me percaté de ello cuando hicimos el árbol en el Pintarón, no me había percatado de que todos los que estaban a la izquierda eran menores y a la derecha eran mayores. Por eso te dije, ves pero no observas. Sí lo vi, pero no, o sea, como que no me había fijado en ese hecho. Entonces, esa es una propiedad. Por eso les dije, todos los árboles dependen de cómo voy metiendo los datos. Porque si yo desde un principio meto los datos ordenados, ¿qué sucederá? ¿Cómo queda mi árbol? Cargado hacia un solo lado. Si yo meto los datos ordenados, ya sea de menor a mayor, entonces va a quedar mi nodo raíz y todos los datos van a quedar hacia qué subárbol, derecho o izquierdo. Derecho. Al lado derecho. Y si los tengo ordenados de mayor a menor, Izquierdo. ¿sí? O sea, por eso mismo es, por eso, recuerden que se los he dicho, conforme meto los datos, es como se va armando el árbol. Entonces, por eso mismo, donde vamos acá, ¿sí? Todos los que son menores, si es menor, el dato que tengo es menor que el subárbol, que el dato que tengo en el subárbol lo inserto en su nodo izquierdo. Y si es mayor, el dato que tengo es mayor que esto, entonces lo inserto en su nodo derecho. Sí, ya. Ahora sí. ¿Y si son iguales? Dicen que no tiene que repetirse. Pero Ajá, por eso, ¿y si son iguales, qué pasa? que te avise que No hay se un... inserta. No No se sé. inserta. Si se dan cuenta, Bueno. si son iguales, nunca se inserta. No se inserta. No se inserta. ¿Lo ven? No. Bueno, Lo ves porque no está. O sea, es menor y es mayor. ¿Y si son iguales? No entra en ninguno. Se regresa. No.
¿Sí? No hace nada. Ok, esto es el método recursivo. Veamos, ahora sí, veamos acá. Antes de ver la implementación, entendamos cómo funciona. ¿Ok? ¿Ya me ven completo? No. ¿Me ven completo ya? Sí me estaban viendo completo, ¿verdad? Acá. Sí, profe. Sí. Veamos. ¿Qué pasa? Veamos, vamos a ver cómo se armó este nodo. A ver, los datos aquí fueron insertándose de esta manera. 5, 4, 7, 1, 6, 9, 3, 8. Y veamos. Recordemos que el recursivo que hace referencia a qué cosa? A una pila. ¿Sí? La pila. Obviamente esto lo hace internamente y yo no tengo el control de esa pila. Pero sí sé que cuando creo un árbol, raíz, ¿cuánto vale? Nulo. ¿Sí? Mando a llamar yo el primer método, mando a llamar el método y voy a mandar ¿qué cosa? Entonces, mi raíz con el 5. ¿Sí? Mando a llamar el método y pregunto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que tienen ustedes ahí a la mano chéquenme, en este caso, lo que nos indica el método. ¿Sí? Porque pregunto, ¿el subárbol que estoy recibiendo es nulo? ¿No? No. El subárbol que estoy recibiendo, la primera vez que lo voy a mandar a llamar, ¿con qué valor lo mando a llamar? Con nulo y un 5. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? O sea, mando raíz y un 5. Ok, tengo raíz y 5 y pregunto, en este caso, ¿raíz es nulo? Sí, es nulo. Si es nulo, entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver, creo mi nodo, inserto mi 5. Vamos a poner, ¿cómo lo pongo? Rápido así. Okay. Meto el 5. Y es nulo, entonces dice, creo el nodo, le inserto el dato y lo regreso. Entonces, ¿cuánto vale raíz en este momento? 5. Raíz vale el nodo 5. En este momento raíz vale, ahora sí, apunta al nodo 5. Vuelvo a mandar el dato. La primera vez que, entonces ahora voy a mandar mi raíz con un 4. Mando a llamar el dato y voy a mandar ¿qué cosa? El nodo 5 con un dato 4. ¿Cierto? Y pregunto, ¿el subárbol que estoy recibiendo vale nulo? No. 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 Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pregunto, el dato entra entonces entra en el if, ¿no? ¿Se lo ven? Sí. Entra en el if y pregunto, ¿el dato es menor que el dato que tengo en el subárbol? Sí. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a mandar, Se inserta a la izquierda. no, espérate tantito, voy a mandar al hijo, ¿a dónde se lo tengo que insertar? Al hijo izquierdo. Izquierdo. En este momento, ¿cuánto valdría el hijo izquierdo? 4. No, Ah, no, no, no. Sería. Ay, no me dicen los números. 1. no. 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 Cuando yo creo un nodo, Ah, bueno, nulo. Valdría nulo, 5. Nulo. Nulo. valdría nulo, mando a llamar, en este caso entonces, un nulo con un
4, pero este nulo se refiere al hijo izquierdo. Y recibo nuevamente entonces ahora los parámetros. Pregunto, ¿el subárbol que acabo de recibir es nulo? Sí. Entonces creo un nodo y le meto este dato. Y regreso. Y entonces, ¿qué voy a insertar acá? Ahora sí, mi nodo 4. ¿Lo ven? Y Sí. entonces raíz regresa, termina, y en este momento ahora sí tengo con un 4 de este lado. Y sigo. Recibo ahora recibo. ¿Qué dato voy a recibir? El 7. ¿Sí? Y la primera vez que mando llamar, mando con raíz, que en este caso, raíz y un 7. ¿Sí? ¿Qué parámetro estoy recibiendo? Pregunta. Entra el programa y me dice, este dato, este subárbol es nulo. No. 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 Entonces nos vamos por el si no. El dato que tengo es menor, el dato que voy a insertar es menor que el dato que tengo en este subárbol. Sí. No. Sí. ¿No? No. 4 es menor que No. 5, ¿no? No, estamos ahorita en un 7. Ah, ya. Ah, no. Entonces no No, es el mayor. 7. Estamos comparando el 7. Ok. El 7. Entonces nos dice que, como dice no, entonces pregunto, ¿el dato que tengo es mayor que el dato que tengo en el subárbol? Sí. Sí. Entonces el subárbol derecho en este momento no tiene. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto en este momento vale un nulo? ¿Va a valer qué cosa? Esto va a valer ¿cuánto? 7. Insertar, permíteme tantito, insertar el dato en el subárbol derecho. ¿Qué voy a mandar a llamar en este momento con el subárbol derecho? ¿Qué tengo en el subárbol derecho en este momento? Nulo. Nulo y un 7. ¿Ok? Pregunto nuevamente, ahora sí, pero ya lo que recibí en este momento es un nulo y un 7. Pregunto, ¿el dato que es el subárbol que estoy recibiendo es nulo? ¿Cómo, profe? Es que no lo... El subárbol que estoy recibiendo. Recuerda que cuando mandé llamar, ahora mandé llamar con el hijo derecho. El hijo derecho de este 5, ¿qué tiene? ¿Qué tiene en el hijo derecho en este momento? Nulo. Nulo. Solo. Ese subárbol, ese nulo, ¿vale nulo? Sí. 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 Entonces voy a crear un nodo, Y insertamos 7 insertamos el en ese 7 nodo. en ese nodo y eso lo vamos a insertar en el hijo Izquierdo. Derecho. derecho del dato que acabo del subárbol que acabo de mandar, que era raíz. ¿Ok? Repito el procedimiento. Y la siguiente vez, recibo otra vez, mando mi raíz, que en este caso es un 5, y voy a mandar el 1. Pregunta, este dato este dato que tengo, perdón, el nodo que estoy recibiendo, ¿es nulo? ¿O este subárbol es nulo? No. 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 Entonces, me pregunto, ¿el dato que estoy recibiendo es menor que el dato que tengo en este nodo? Sí. Sí. Entonces, voy a mandar, ahora tengo el 5 y el 1, y voy a mandar, ¿qué cosa? A comparar con el subárbol
del Izquierdo. 4 con 1. Y pregunto, ¿el nodo que estoy recibiendo es nulo? Sí. No. No. Entonces, como no es nulo, continúo. ¿El dato que estoy recibiendo es menor que el dato que se encuentra en este nodo? Sí. Sí. Entonces voy a mandar al subhijo izquierdo o derecho. Izquierdo. 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 Aquí voy a insertar algo. ¿Y qué voy a recibir acá? En este momento, Un nulo. un nulo con un 1. Y pregunto, ¿el subárbol que estoy recibiendo es nulo? Sí. Sí. Entonces creo un nodo. Perdón, acá llevamos 4 y 1. Y aquí estamos un nulo y un 1. Entonces voy a crear un nodo. Voy a asignarle el 1. ¿Y esa a dónde se lo voy a asignar? ¿Dónde dijimos que se lo ibas a asignar? Al hijo izquierdo de lo que tengo en el inferior. ¿Cuál es? El nodo 4. Aquí va a ir un 1. ¿Ok? Y saco. ¿Y cómo me va quedando mi árbol? ¿Ok? Nuevamente, ahora voy a insertar un 6. Ya no voy a estar haciéndolo, pero ustedes me van a ir diciendo. Ok, voy a insertar el 6. Voy a recibir mi raíz. Ok, recibo mi raíz y pongo mi 6. Y pregunto, vamos a suponer que entonces está mi pila. Pregunto ahora, ¿el subárbol que estoy mandando es nulo? No. No. Entonces, ¿qué voy a...? Si no, entonces pregunto, ¿el dato es menor que el dato que tengo en este nodo? No. ¿no? No. Pregunto ahora, ¿el dato que tengo es mayor que el dato que tengo en este nodo? Sí. Sí. Y voy a mandarle, entonces, ¿qué cosa? Aquí voy a decir que el subárbol derecho va a ser igual a ¿qué cosa? ¿A A 7? lo que yo inserte en el 7 con 6. ¿Sí? Porque voy a mandarle, tengo el hijo derecho. Y pregunto nuevamente, ¿lo que yo estoy recibiendo es nulo? No. 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 Entonces, el dato que tengo es menor que el dato que tengo en ese nodo. Así es. ¿Sí? Entonces, voy a mandarlo y voy a decir, ¿sabes qué? Tu hijo izquierdo, que en este momento, ¿cuánto es? Nulo. Nulo con el 6. Y pregunto entonces, ¿el dato, el subárbol es nulo? Sí. Sí. Bueno, entonces, como es nulo, esto conviérteme en un nodo, insértale este dato y se lo vamos a asignar a dónde dijimos. Al Al subárbol hijo izquierdo. izquierdo del nodo 7. ¿Ya lo ven? ¿Sí? Termina y queda mi árbol así. ¿Ok? ¿Seguimos o vemos el código? Pues yo digo Seguimos. que con eso. Ok. ¿Cómo se hace esto? Esto en líneas de código para integrar recursivo. ¿Qué es lo que dijimos? Tengo mi método insertar, recibo un parámetro y a raíz le voy a mandar insertar un nodo
de mi subárbol con el dato. Este es mi método recursivo de insertar. Y lo único que hace es, obviamente es un método privado, me va a regresar un nodo, recibe dos parámetros, que es el subárbol y el dato que voy a insertar. Y pregunto, si el subárbol es nulo. No sé el código, Oh, perdón. por favor. Ahí está. A ver, retomamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo mi método insertar, que este es el método público, que voy a insertar un objeto, ¿sí? Y este a su vez va a decir que mi raíz es igual a insertar un nodo en el subárbol. La primera vez que lo tengo que mandar llamar es raíz con el dato que tengo. Este es un método privado que va a hacer lo siguiente. Es un método privado, me va a regresar un dato de tipo nodo, va a recibir dos parámetros, que es un subárbol y un objeto, que es mi dato. ¿Ok? Y pregunto, ¿el subárbol es nulo? Si el subárbol es nulo, entonces el subárbol es un nuevo nodo. ¿Ok? Si no, si el dato que tengo es comparo con el dato que tengo en el subárbol, es, en este caso, recuerden que en compare tú me regresa negativo si es menor. Entonces, en el subárbol izquierdo va a ser igual a insertar el nodo del subárbol izquierdo con el dato. Si no, el dato lo comparo con el dato que tengo en el subárbol y si es mayor, lo voy a insertar en el subárbol derecho. ¿Qué voy a hacer? Voy a insertar el subárbol derecho con el dato. Y ya nada más me hace falta regresar ese subárbol. Y así, dígame. Tengo una duda. De, Por ejemplo, si el subárbol punto dato, a ver, no, se cancela, profe, se cancela. línea, ¿qué línea? No, ya, pensé que estaba comparando con subárbol izquierdo en los if, pero no, me equivoqué. No. Aquí está. En los if no. El if nada más estoy comparando el dato con el dato que tengo en el subárbol. ¿Sí? Profe, y el dato público que puso el de insertar es el que nosotros en sí, es el único con el cual nosotros vamos a estar trabajando ya en la interfaz gráfica. Sí, Ah, ok, sí. sí, porque ahorita me quedé, si este es el privado, pero luego recordé No. que Acuérdate. Acá está el público. el El público público es aquí el que está. se va a encargar. Así es. El público es el que manda llamar al privado. Sí, ya fue que me quedé así, que así, cierto, sí, cierto. De repente se me olvidó que tenemos el dato, el método público, que es el que va a manejar lo privado. Sí. ¿Ya? Y así lo implementamos. Esto es Así recursivo. nomás. Así, esto es recursivo. ¿Puedo hacerlo iterativo? Sí, sí puedo hacerlo iterativo. ¿Cómo lo hago de manera iterativa? Veamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer de manera iterativa? Para lo mismo voy a tener que insertar, voy a seleccionar, insertar un dato, creo un nodo. Bueno, esto debería ser, lo primero que tendría que checar es si el dato no existe, ¿no? Para no tener que crear más nodos. Pero bueno, ok, vamos a hacerlo así. Si el árbol está vacío, entonces la raíz es en ese nuevo nodo. ¿Sí? Así como cuando hacíamos pilas, colas, para no perder la costumbre, ¿cierto? Pero si no, entonces pregunto, si el dato no está en el árbol, entonces tengo que buscar al padre de este dato.
¿Cómo busco al padre? ¿Recuerdan el recorrido que hacíamos en una lista? En una lista. Sí. El actual le dejo raíz, anterior en este momento es nulo. Voy Mientras recorriendo y voy comparando. lo voy recorriendo hasta que llegue al final de mi árbol. Una vez que pregunto el actual diferente de nulo, si es así, entonces anterior vale actual, y pregunto si el dato es menor que actual, entonces actual vale izquierdo, y si no, vete al derecho y regreso. ¿Ok? Ya una vez que tengo el padre, esto me va a regresar el padre. Una vez que tengo el padre, ya pregunto. Obviamente, si el dato que tengo es menor que el dato que tengo en el padre, ¿dónde lo tengo que insertar? Del lado izquierdo. Y si es mayor que el padre, lo inserto en el lado derecho. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Veamos. Veamos acá. Este mismo árbol, vamos a ver cómo se arma de manera iterativa. ¿Ok? La primera vez, entonces raíz vale nulo, ¿no? ¿Sí? Quiero insertar entonces el 5 y ¿qué hago primero? Creo un nuevo nodo y le inserto mi 5. ¿Ok? Y pregunto, ¿raíz es igual a nulo? No. Sí, todavía sí, porque apenas se Sí, inició. porque es la primera vez. Entonces, raíz vale el nuevo nodo. ¿Ok? Entonces, tengo mi árbol hasta ahí. Cuando inserto el 5, me queda aquí. Ahora voy a insertar un 4. ¿Qué hago? Tengo mi 4. Este es mi nuevo nodo. Y pregunto, ¿raíz vale nulo? Ahora no. No. Entonces vamos a buscar el padre del 4. ¿Cómo voy a buscar el padre del 4? Digo que actual vale raíz, actual vale en este momento este nodo, y anterior vale nulo, ¿no? Entonces pregunto, ¿cómo es 4 en relación a 5? Menor. Menor. Entonces, actual, anterior va a valer ahora actual. Anterior vale actual. Y actual vale su hijo izquierdo. ¿Cuánto vale en este momento el hijo izquierdo de 5? 4. No, en este momento. Entonces, ¿Cómo lo tengo? no. Nulo. Nulo. ¿Sí? Pregunto nuevamente entonces, ¿actual es diferente de nulo? No. No. Entonces No. regresa y anterior es el padre del nodo que voy a insertar. Este anterior viene siendo ahora mi padre. Y pregunto ahora, ¿cómo es el dato que tengo? ¿Es menor que el padre? ¿El dato que tengo en padre? Sí, Sí, entonces lo voy a asignar al nodo izquierdo. izquierdo. ¿Ok? Ahora voy a recibir un 7, ¿no? Todo se actualiza menos raíz. Ok, y recibo un 7. Y digo que 7, ok, ¿qué es lo que hago? Recibo un nuevo nodo, pongo el 7. Este es mi nuevo nodo. Pregunto, ¿raíz es igual a nulo? No. No. Entonces, entonces busco el padre de 7. Primero verifico que 7 no exista, ok, pero busco el padre de 7. ¿Dónde estaría el padre de 7? Anterior, le digo que vale nulo,
y actual vale en este momento raíz. ¿Ok? ¿Cómo es este dato en relación a el dato que tengo en raíz? ¿Perdón? Mayor. Es mayor. Entonces, actual vale, bueno, anterior vale, ahora actual. ¿Y el actual cuánto vale ahora? ¿Cuánto vale el hijo, el hijo derecho? Nulo. Vale nulo. Termina mi ciclo porque actual vale nulo. Y entonces el anterior viene siendo mi padre. ¿Cierto? Sí. Ok. Ahora bien, ¿cómo es el dato que tengo en relación al padre? Mayor. ¿Dónde lo tengo que insertar? Al derecho. A la derecha. Entonces aquí va a ir este 7. Ahora voy a insertar un 1. ¿Qué hago? Creo mi nuevo nodo. ¿Sí? Y pregunto, ¿raíz es igual a nulo? ¿O raíz es igual? No. No. Entonces, vamos a buscarle el padre de este 1. ¿Quién va a ser el padre de 1? Entonces digo, anterior, en este momento vale nulo, y actual vale raíz. ¿Cómo es el dato en relación al actual? Es menor. Es menor. ¿A dónde me tengo que mover? Al hijo izquierdo. Al hijo izquierdo. En este caso, entonces, anterior pasa a ser este nodo y el actual pasa a ser este nodo. Pregunto, ¿cómo es el dato en relación con el actual? Es menor. Es menor. ¿A dónde me tengo que mover? Al hijo izquierdo. Ok, pero antes de eso, primero, entonces, mi anterior está aquí. ¿Y el actual a dónde se va? Al izquierdo. ¿Cuál Nulo. es? Nulo. Nulo. Y pregunto, ¿actual es nulo? Sí, termina. Anterior viene siendo entonces mi Mi padre. padre. ¿Cómo es? ¿Cómo es en relación entonces el dato en relación al padre? Pues ¿Mayor o es menor? menor. Es menor. ¿Dónde lo tengo que insertar entonces? Al hijo izquierdo. Al hijo izquierdo. Ahora tengo un 6. ¿Qué hago? Pongo mi nodo, 6. Pregunto, ¿raíz vale nulo? No. No. Entonces vamos a buscar quién es el padre de 6. Anterior, bueno, este es actual. Anterior vale en este momento nulo. ¿Y cómo es el 6 en relación al 5? Mayor. ¿A dónde me tengo que mover? Bueno, anterior, ¿cuál sería ahora? Anterior sería aquí. ¿Y el actual cuál sería? Al hijo derecho. ¿Cuál es? El 7. 7. ¿Ok? ¿Cómo es este dato en relación a el dato que tengo en actual? Menor. Es menor. Entonces, anterior sería anterior, pasaría a ser este dato, y actual, ¿cuál sería? El hijo izquierdo. ¿Cuál es el hijo izquierdo? Que sería nulo. Un nulo. Y entonces, anterior viene siendo mi padre. Y ahora sí, ¿cómo es el dato en relación al padre? Es menor. ¿Dónde lo tengo que insertar? Al hijo izquierdo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Quieren insertar Sí. otro o ya le paramos? Ya le paramos. ¿Qué sucede entonces ahora?
De manera iterativa, obviamente que de manera iterativa tengo que apoyarme en otro método para buscar quién es el padre. ¿Sí? Tomando en cuenta eso, ¿cómo lo implemento? ¿Sí? De manera iterativa. Lo tengo, por acá lo tengo, aquí está. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente, insertar de manera iterativa, voy a recibir mi dato. ¿Sí? Creo un nuevo nodo y pregunto si está vacío. Si está vacío mi árbol, entonces vale raíz. ¿Ok? Y si no, tengo que implementar un método para buscar que el dato se encuentre. Esta es una simple búsqueda, es igual, es un recorrido desde raíz hasta que encuentre el dato o hasta que sea un nulo. Si no lo encuentra, vamos a ver qué hace buscadato, para que vean. Buscadato, ¿qué hace? Recibe un objeto, me va a recibir un objeto. Simple y sencillamente, al elemento lo pongo nulo y posición, vamos a mandar a buscanodo. Aquí está. Me voy al dato, digo que es vale nulo. Si no está vacío, obviamente si está vacío ya no tengo que hacer búsqueda. Si no está vacío, ¿qué me voy? Me voy al raíz y a partir de ahí pregunto si actual es diferente de nulo y el dato no es igual al dato que estoy buscando. Me voy a ir moviendo ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. ¿Sí? Una vez que termina esto, tengo dos posibilidades. O terminó porque vale nulo o terminó porque encontró el dato que estoy buscando. Si encontró el dato que estoy buscando, obviamente encuentro su posición y regreso. Entonces, si regresa un nulo, quiere decir que no se encontró el dato. Voy a mandar a buscar al padre. ¿Cómo busco al padre? Igual, de la misma manera, declaro un anterior, nulo, y el actual lo pongo a raíz. Mientras actual sea diferente de nulo, ¿qué voy a hacer? Anterior vale actual, y si el dato que estoy buscando es menor que el dato que tengo en actual, me voy al hijo, digo que actual vale hijo izquierdo. Y si no, si el dato que estoy comparando, que estoy buscando, es mayor que el dato que tengo en actual, actual se va a ir al hijo derecho. Una vez que termine esto, yo sé que actual va a quedar en nulo y anterior es el padre que estoy buscando. ¿Sí? A la bestia, es más show hacerlo del modo iterativo. Nunca dije que era más fácil. No, eso sí. Encuentro el padre y a partir de ahí ya comparo. Si es menor, lo inserto en el hijo izquierdo y si es mayor, lo inserto en el hijo derecho. ¿Sí? Y con eso tenemos para insertar datos. Cuando yo meto un dato, no, están los 10 locales. ¿Sí? Cuando yo simple y sencillamente quiero meter un dato, aquí ya nada más, ya le voy a poner, insértalo, 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 o uno por uno, o un grupo de datos, o un ciclo, o lo que yo quiera. ¿Sí? Por eso les decía, este árbol que ven aquí, Gerson, Elizabeth, Santiago, son los que ustedes vieron en su examen. Primero tuve que insertar el árbol para ver cómo estaba, porque a partir de ahí es, ¿de dónde creen que voy a sacar para evaluar su calificación?
Jesús María José. ¿Ok? Es una única manera de presentarse ese árbol. ¿Ok? Termina la grabación.